Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana y llevarle a ustedes la máxima información de aquella que ustedes más demandan es nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de Canarias, vamos a hablar de las 8 islas que compone este archipiélago y especialmente de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria, porque para ello tenemos con nosotros el candidato al Parlamento de Canarias por Gran Canaria, por Coalición Canaria, valga la redundancia, don Pablo Rodríguez. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, un placer como siempre estar en Canal 4 aquí y nada, encantado. Un nuevo reto, sí, unas nuevas elecciones. Sí, efectivamente, no son las primeras que afronto, tampoco son las primeras en las que me presento al Parlamento, pero sí, lo dije desde el primer momento, es las que más ilusión tengo, con las más ganas tengo, unas ganas renovadas y desde luego llevo meses ya en campaña. Hay gente que dice, ahora viene la campaña, yo llevo meses probablemente con el ritmo de la campaña, aunque no estemos en campaña, y hemos visitado pues los 21 municipios de Gran Canaria en numerosas ocasiones, colectivos, sociedad civil, nos hemos reunido con muchísima gente, con cientos de personas, y desde luego con mucha ilusión, con muchas ganas, dispuestos a generar una alternativa. Creo que en estos 4 años de gobierno del Partido Socialista, de Nueva Canarias y de Podemos, lo que se ha demostrado es la necesidad de que haya un partido de Canarias, un partido como Coalición Canaria, que defienda los intereses de esta tierra sin tener otras obediencias, sin deberse a jefes en Madrid, sin deberse a disciplinas de otros intereses, sino que defienda a las 2 millones de personas que viven en Canarias y a todos y cada uno de los canarios. Sí, pero es que estamos viendo esa defensa de Canarias y del bienestar de todos los canarios. En esta situación, pues digo que es una elección un poquito por una situación que estamos padeciendo y de ahí nadie está exento porque es una situación de crisis económica a nivel nacional especialmente y sobre todo en Canarias, que lo sufrimos mucho más por la cesta de la compra, cómo se ha disparado, entre otras cosas que hablaremos también a lo largo, pero es en esa defensa por parte de Coalición Canaria, las 2 representantes que tenemos en el Parlamento Español, pues consigue esa bonificación del transporte y se monta un caos de no es no. ¿Qué parte del no entiende? No podemos facilitarle ese transporte gratuito a todos los canarios. Al final se buscó las maneras y las formas, pero lo primero que encontraron fue un rechazo, algo que no entendía la sociedad. ¿Recuerdan que cuando logró María Fernández y Ani Orama esa bonificación del 100% del transporte en las guaguas, ¿no? De la bonificación de las guaguas, dijeron todos, Ángel Víctor, Román, todos, Antonio Morales, todos, dijeron que esto iba a ser un caos, que las guaguas no iban a caber la gente, que se iban a quedar gente en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Llevamos 2 meses con la bonificación y ustedes han visto algo de eso. Es decir, lo que les molestó realmente es que lo consiguiera Coalición Canaria. Lo que les molestó realmente es que ellos se rindieran ante una petición que nosotros entendíamos justa, y es que en el resto de España sí podían utilizar el transporte público bonificado al 100% y en Canarias era solo al 50%. Y nosotros entendíamos que eso era una tremenda injusticia y lo peleamos hasta el final. Mientras otros se rindieron, nosotros seguimos peleándolo, lo conseguimos. Y evidentemente estos no lo vieron bien, porque ellos solo ven en clave de partido, ven solo en clave de voto, y nosotros siempre vamos a defender lo que sea bueno para Canarias. Mire, era más sencillo, y lo digo yo claramente, es decir, era mucho más sencillo decir que no se conseguía y ponernos toda esta campaña diciendo el transporte no se ha conseguido la bonificación del 100%, porque al final nosotros no estamos gobernando, lo podíamos haber hecho, en lugar de conseguirlo, pero nosotros siempre vamos a defender lo que sea bueno para los canarios, por encima de lo que sea bueno para Coalición Canaria. Eso evidentemente no lo vimos con el resto de partidos, y así otras tantas cosas, con la cesta de la compra, que probablemente sea hoy en día uno de los problemas más graves o el más grave de todos. Hay un elemento que es fundamental y es el transporte, es decir, aquí es evidente que hay muchos productos que son más caros simplemente por el transporte, trasladarlo de la península a Canarias, ¿no? Es decir, muchos productos que no se fabrican aquí, que no se generan aquí y es necesario transportarlo. El transporte, según nuestro fuero, nuestra ley del régimen económico y fiscal, el transporte está compensado, es decir, el sobrecoste del transporte está compensado al 100%.
Pero ¿qué pasa? Que si tú no actualizas el coste real del producto, del transporte, pues ese 100% no es real. Nosotros, otro de los acuerdos a los que llegamos fue que se actualizara los costes reales, es decir, con la subida del combustible, con la subida de los fletes, el coste real de ese sobrecoste, para que compensara al 100% y por tanto bajara la cesta de la compra. Pues el Partido Socialista en Madrid votó a favor y apoyó esa reivindicación nuestra, pero no la han llevado a cabo. No la han llevado a cabo, insisto, no porque no sea bueno, que es buenísimo para los canarios, sino porque por decirlo de alguna manera, que nos entienda todo el mundo, sería ponerle una medalla a Coalición Canaria. Y ya le digo, nosotros renunciamos a todas las medallas. Lo que queremos es que le vaya mejor al pueblo canario, más allá de las medallas que se quiera poner cada uno. ¿Por qué se ha llegado a ese nivel en la política? Y sobre todo valorando los intereses, que como usted lo acaba de decir, el único fin es el del interés del bienestar de todos los residentes que residen en Exacto. Canarias. Efectivamente, es decir, ¿por qué se ha llegado a este nivel en la política? Mire, lo hablaba hace poco con varias gente que se dedica también a los medios de comunicación. Vivimos una época en donde la propaganda supera a las noticias, la información. Es decir, la propaganda ocupa casi todo el espacio. Aquí se miente para intentar engañar a la ciudadanía constantemente. Pongo un ejemplo. Hace una semana o 10 días anunciaba el gobierno de Canarias que iba a controlar a través de una obligación de servicio público, iba a controlar los precios de Madrid con Canarias, ¿no? De Canarias con la península. Sí. Los billetes de avión. Es decir, verdad que hay una subida de los billetes de avión en los últimos años, producto de muchas cosas, y el gobierno de Canarias anunciaba que a partir del verano, después de las elecciones, iban a controlar los precios, lo habían logrado controlar los precios de los billetes de avión. La realidad es que eso es absoluta mentira, es un brindis al sol. Para lograr una obligación de servicio público y por tanto controlar los precios de esa manera, con ese instrumento, necesitan la autorización de la Unión Europea a través de la Dirección General de Competencia. No hay ni una sola solicitud a la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea para establecer una obligación de servicio público en el corredor Canarias-Península, ni una. Que además no lo tiene que hacer Canarias, lo tiene que hacer el Ministerio, porque es el Estado miembro quien lo pide. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? En resumidas cuentas, que mienten a sabiendas para buscar el titular, la portada del periódico, decir a los canarios que van a controlar los precios a partir del verano, simplemente porque vienen elecciones en mayo. Pero no han trabajado en estos 4 años en absolutamente nada para hacerlo de verdad. Y yo creo que es mucho más importante apartar la propaganda y dedicarnos a hacer buena política. Y en eso, desgraciadamente, digo, cada vez vemos menos al gobierno de Canarias, vemos menos al gobierno de la isla, vemos menos al gobierno del Estado, sin duda. ¿Estamos más lejos todavía del gobierno del Estado? Pues, hombre, está claro que yo creo que siempre tenemos una lejanía importante. Podemos estar más lejos en determinadas acciones, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, cuando no se excluye a Canarias de la tasa del queroseno, estamos más lejos de Europa. Es decir, si a los europeos, que son nuestros turistas, les va a costar a partir del año próximo, del 1 de enero del 2024, más caro venir a Canarias, pues eso desde luego nos aleja de Europa y nos aleja del Estado, algo que es realmente negativo para nuestro sector turístico. Yo creo que las políticas son los que nos alejan y por eso nosotros que no planteamos que Canarias sea mejor que otro lugar, ni mejor ni peor. Lo que planteamos es que es diferente y que requiere políticas específicas y que en Canarias, como región ultraperiférica, como archipiélago singular, como un archipiélago fragmentado en 8 islas, es necesario implantar políticas que sean exclusivas para esta tierra, no para estar mejor, sino para estar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos y por tanto estar mejor. Porque hoy la realidad es que tenemos salarios peores que en el resto del Estado, tenemos rentas por lo tanto peores, tenemos una situación de pobreza mayor que el resto del Estado, tenemos en definitiva indicadores peores, la cesta de la compra más cara, tenemos muchos indicadores. Un dato que es escalofriante, recientemente, datos públicos, el 70% de los canarios, de las familias canarias, dicen que tienen dificultades, admiten tener dificultades para llegar al final de mes. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Canarias o el gobierno del Estado para paliar esa situación? Otro dato, aprueba un
paquete de medidas Pedro Sánchez de más de miles de millones de euros para atacar la inflación. Lo aprobó a principios de año. ¿Cuántas medidas vienen para Canarias? Ninguna, porque la medida más potente es la reducción del IVA en determinados productos básicos de la cesta de la compra. Aquí no tenemos IVA, con lo cual no tenemos ninguna ayuda de ese gran paquete de miles de millones para el conjunto del Estado. Eso es lo que nos aleja del Estado, es lo que nos aleja desde luego del continente. Yo le decía, y me basaba en que si estamos más lejos del Estado, y le digo porque si hacemos un análisis del gobierno del Estado encabezado por el señor Sánchez, los plantones y el no escuchar, incluso visitando Canarias, porque venía incluso a pasar su periodo de vacaciones a Lanzarote, en el cual nunca atendía al presidente del gobierno de Canarias, cuando estaba en el gobierno de Canarias, siendo presidente, en este caso, Coalición Canaria, y parece ser que, aunque está Ángel Víctor Torres, sí, hay un contacto, la foto, pero le regala un timple. Una cosa es la foto y otra cosa es qué es lo que vas a invertir o qué ayuda vas a llegar o cómo ese entendimiento. Por eso le digo, por lo menos lo perciben los ciudadanos. Parece que estamos más lejos porque ya no hay quien reivindique Canarias en el Parlamento y quien le diga al señor Pedro Sánchez la situación de Canarias. Ángel Víctor es, lo decía un ministro del gobierno de Pedro Sánchez, es un presidente que no da problemas. Lo decía el ministro de Presidencia, lo dijo hace no mucho, que es un presidente que no da problemas, es un presidente dócil, tranquilo, que no reivindica los problemas de Canarias y que no le da problemas a Pedro Sánchez. Nosotros no queremos un presidente de Canarias que no dé problemas. Nosotros queremos un presidente de Canarias que defienda los intereses de esta tierra. Pedro Sánchez ha tenido la desvergüenza de veranear todos los años, todos los veranos, en Lanzarote y no visitar ni uno de los centros donde hay inmigrantes o menores inmigrantes en la isla de Lanzarote. La isla, hasta ahora, donde le está afectando precisamente más la llegada de cayucos y pateras. Es decir, como si eso no fuera con ellos, cuando la competencia no es de Canarias, es del Estado. Es decir, que estén muriendo gente en el mar, cientos, miles de personas en el mar, en la ruta más peligrosa reconocida por todas las ONG, que es entre África y Canarias, que estén viviendo en barrancos, en chabolas, en infraviviendas, cientos de inmigrantes, por ejemplo en esta isla de Gran Canaria, que haya menores que cuando cumplen 18 años dejan su centro de menores y les dicen búsquense la vida. Eso parece que no existe, que no es un problema de Canarias ni es un problema del Estado. Es un problema que nos tenemos que envainar. Y la realidad es que necesitamos un presidente de Canarias que haga frente a eso y que diga, oye, no. Es decir, este problema no es de Canarias, no es un problema de los canarios, es un problema del conjunto del Estado y de la Unión Europea, pero primero del conjunto del Estado. Y tienen que repartir los menores entre todas las comunidades autónomas y eso tiene que ser obligado y los inmigrantes tienen que también hacer corresponsabilidad de todos. Es decir, no puede ser que no lo comamos nosotros y luego hay que poner las medidas que sean necesarias para que no siga sucediendo, que sigan perdiendo la vida cientos y miles de personas en nuestras costas o cerca o próximas a nuestras costas. Miren, decían hace poco, a referencia al tema inmigratorio, que los acuerdos con Marruecos, esos que se tienen que tragar, si tienen que tragar sapos, tragan sapos, habían frenado la inmigración. Salió rápidamente Cruz Roja y dijo, eso no es verdad, lo que ha frenado la llegada ha sido el estado de la mar. Ha vuelto a estar bueno el estado de la mar y están llegando todos los días unas cuantas cayucos, embarcaciones. Mienten todo el rato, es decir, es una cuestión brutal. Esto todo el mundo sabe que hay mafias detrás, mafias que están haciéndose ricas a costa del sufrimiento de muchísima gente, gente desesperada que evidentemente tienen que buscar una salida y todo el mundo somos conscientes de que las rutas migratorias siempre van a existir. Lo que tenemos que tratar primero en origen, ordenar la inmigración, que la gente no se juegue la vida y acabar con las mafias, sobre todo acabar con las mafias, porque están poniendo en riesgo a muchísima gente. Y luego cuando están aquí,
ser corresponsable. Yo he visitado algún barranco, para no nombrar cuál, pero vamos, en la isla de Gran Canaria, barrancos en donde en las cuevas hay inmigrantes durmiendo, malviviendo. Ellos no se jugaron la vida para eso se los aseguro. Y en fin, creo que esa situación es lamentable, es responsabilidad absoluta de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y es corresponsable Ángel Víctor Torres con sus socios, porque callan, prefieren mirar para otro lado para no molestar al señor Sánchez. Y sigue viendo esos flujos. Hoy, en estas últimas 24 horas llegaban 2 embarcaciones, una a Lanzarote y otra al puerto de Arguineguín. En Lanzarote la que llegaba con 43 personas, hay 2 personas graves y una persona desgraciadamente llegaba fallecida. Por lo cual los datos son escalofriantes y sigue esa llegada. Es evidente que van a seguir llegando y que lo que hay que hacer es una actuación en tierra cuando llegan para que Canarias no asuma en solitario la responsabilidad de ser la frontera sur de Europa. Es decir, que somos la frontera sur de Europa para todos. Pero nosotros somos frontera sur de Europa, somos Europa. Realmente no hay nadie que haya alzado la voz y haya dicho, oiga, que nosotros somos Europa, cuando Europa dice que... Y ahí están las declaraciones. Cuando alguien dice eso es porque entiende que Canarias no es Europa. Cuando dice no vamos a permitir que lleguen a Europa, llegue la inmigración a través de Canarias a Europa. La política del gobierno de España y la política de la Unión Europea es común en este sentido, lo han intentado dulcificar, era que Canarias fuese una cárcel de inmigrantes, que fuese como Lampedusa, que fuese el tapón, es decir, los inmigrantes llegaran al territorio canario y aquí se quedaran para que no llegasen al territorio europeo, que es donde les molesta a su señoría. Y, en fin, somos Europa cuando les interesa, no lo somos cuando nos interesa, somos la frontera sur del Estado español o de la Unión Europea según conveniencia. Y creo que queda más que acreditado que la política migratoria de unos y de otros ha sido nefasta. Pero nosotros a quien tenemos que exigirle es al gobierno del Estado. Y a quien tenemos que chillarle, porque lo he hecho yo en el Parlamento en unas cuantas ocasiones, es al presidente del gobierno de Canarias, que decía que se llamaba todos los días o todas las semanas con Pedro Sánchez. Pues las llamadas que sirvan para algo, no para ver cómo está, porque hasta ahora no ha servido para nada. Oiga, la reciente cumbre con Marruecos, porque no estaba la presencia y ahora dentro de no sé cuántos días va a haber la visita, según del presidente del gobierno de Canarias. No sé si va a haber otro plantón, como hicieron con el presidente del gobierno de España, y ahí está la recepción donde el rey de Marruecos no estaba, tampoco dice que estaba en la agenda, pero sí se vendió que iba a estar. Pues si no estaba en la agenda, pues que estaba. Si a Pedro Sánchez no lo recibió Mohamed VI, imagínense quién va a recibir a Ángel Víctor. Será el Medel. Fuera de broma, yo creo que esto es un asunto serio en el que España ha cambiado totalmente su política con respecto a Marruecos. Nosotros entendemos claramente. ¿Le preocupa? Sí, preocupa mucho. Nosotros entendemos perfectamente que con Marruecos hay que tener una buena vecindad, es nuestro vecino, y hay que tener una política de buena vecindad, una política diplomática importante, de cercanía, de proximidad, porque hay muchas relaciones conjuntas y eso es indudable. Pero claro, la política no puede ser, o la relación bilateral no puede ser de que España traga todos los sapos que tenga que tragar, porque así lo ha expresado un reputado socialista como Juan Fernando López Aguilar, y Marruecos pues parece que no traga ningún sapo, ni absolutamente nada. Es decir, Marruecos consigue que España cambie su posición, por ejemplo, con respecto al Sáhara y a la posición histórica con respecto al Frente Polisario y a la independencia del Sáhara, y España no consigue absolutamente nada, por ejemplo, con respecto a las aguas canarias que Marruecos intenta una y otra vez modificar a través del cambio de la mediana. Es decir, a eso me refiero, que es una posición bilateral desigual, en el que España con Pedro Sánchez traga los sapos y Marruecos no traga absolutamente nada, ni cambia su posición en absolutamente nada. Y me preocupa también que Canarias
que después de decir que iba a estar en la cumbre, que iba a estar en la negociación bilateral, porque es verdad que para nosotros es más importante que, por ejemplo, que para Galicia, por razones obvias geográficas, pues no tengan ninguna presencia en la cumbre, no tengan ninguna información en la cumbre y prácticamente no pinte nada. Pero es respuesta o producto de que Ángel Víctor no pinta absolutamente nada en Moncloa ni en Ferraz. Esa es la realidad y por eso se le ningunea de esa manera. Y luego, para intentar que la propaganda se imponga a la noticia, pues anuncia un viaje a Marruecos, que es un viaje de carácter económico, que va a ir rodeado de empresarios canarios para ver intereses económicos en Marruecos, que no tienen nada de negociación, no tiene absolutamente ninguna agenda diplomática, sino que va a acompañar a los empresarios a comerse un cuscús, que lo disfrute, pero evidentemente es un asunto serio en el que Canarias se le ha dado de lado y en el que no sabemos hoy qué sapo nos hemos tragado y a cambio de qué, porque no sabemos, ninguno. Y eso es lo que preocupa. Hombre, preocupa enormemente, porque en fin, todos los acuerdos con Marruecos son complicados, es decir, insisto, nosotros a Canarias ¿qué nos afecta? Pues nos afecta directamente la mediana, es decir, las aguas canarias, que hagan prospecciones. Por ejemplo, nosotros aquí hicimos una oposición férrea a que hubiese, la sociedad canaria en su conjunto, a que hubiese prospecciones de Repsol en aguas próximas a nuestra costa y a lo mejor las vamos a tener en el lado marroquí o las estamos teniendo. En estos casos, los casos de corrupción que se ha visto en el Parlamento Europeo, donde ha habido influencia de países árabes, pero también saltaba a Marruecos. ¿Le preocupa? Fíjense que Europa cambia su posición. Siempre nos hablaban, cuando decía por terminar la frase, ¿no? Cuando decía que me preocupaba porque los acuerdos con Marruecos nunca acabamos bien parados, pongo como ejemplo siempre el del tomate. Es decir, nosotros éramos una potente exportador de tomates, seguimos siendo exportadores de tomate, pero ya no con esa potencia. Evidentemente, con la entrada de Marruecos del tomate marroquí en Europa, nosotros perdemos competitividad y nuestro sector primario importante, insisto, en este caso el tomate, que en esta isla de Gran Canaria tiene un peso muy relevante, pues perdió competitividad, perdió posibilidades de colocar el tomate como lo colocaban antes, ¿no? Eso siempre se dijo, fue un acuerdo de la Unión Europea con Marruecos y pues claro, ahí salimos perdiendo por el tema de la Unión Europea. Pues ahora la política de la Unión Europea con Marruecos ha cambiado, es decir, es más restrictiva y justo en ese momento es cuando España traga los sapos que haya que tragar y tiene una política mucho más próxima y cercana a Marruecos. Ahora ya no pueden poner de excusa a la Unión Europea. Ahora es España la que ha asumido una responsabilidad mayor precisamente con Marruecos. Hablando de esos sectores, tanto la agricultura como la pesca, ¿por qué se han abandonado Canarias? Bueno, la pesca fue otro de los damnificados de los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos, fue la pesca. Todos desde hace muchísimos años recordamos que nuestros pescadores iban al Banco Canario Sahariano y eso pues dejó de ser posible y salió perdiendo un sector pesquero que aquí tenía un peso en la economía importante, que sigue teniéndolo, pero que en aquel entonces era diferente. Y el sector primario igual. Es decir, nosotros somos conscientes de que la globalización y que en fin, que todo pues afecta a determinados sectores, pero precisamente por nuestra condición de región ultraperiférica, por nuestra condición de archipiélago alejado del continente, pues necesitamos reforzar, en este caso, sectores tan estratégicos como es el que nos da de comer. Es decir, la propia soberanía que tanto se habla alimentaria va precisamente de poder producir cosas que nos podamos comer y a veces exportarlas para poder tener una mayor economía. Hemos perdido competitividad en muchos sectores, lo mantenemos en el plátano de momento, pero es una amenaza también que existe. En el tema de otro de los temas que está afectando al bolsillo de todos los canarios es la luz, es la eléctrica. Aquí estamos viendo cada vez más movimientos en placas fotovoltaicas, hablamos de los molinos, pero no estamos viendo una reducción en el recibo. ¿No ha habido una falta de, por lo menos, de acuerdo o negociación para decir, oiga, aquí la luz que tenemos y que se está generando y que se puede generar es la que tenemos, por lo cual estamos hablando de energía limpia,
habría que hacer algo que decir, oye, esto no está costando tanto dinero como dicen las eléctricas. La realidad es que los 8 años de Antonio Morales escribiendo artículos sobre la ecoisla y sobre la sostenibilidad no han servido absolutamente de nada. Y lo digo así de claro. Se ha avanzado muy poco, por no decir nada, en el ámbito insular en torno a la implantación de energías limpias. El mayor avance se da con el concurso eólico a través del consejero Pedro Ortega en el gobierno de Fernando Clavijo de la pasada legislatura, que logramos una penetración de energías limpias de cerca del 20%. Pero aquí hay otros elementos que no se han tenido en cuenta, por ejemplo, la eficiencia energética. Vemos como edificios e instalaciones públicas siguen encendidas la luz todo el día. Vemos cómo no han cambiado, por ejemplo, a luces LED. Vemos cómo, en fin, y eso también tiene mucho que ver con el coste energético. Es decir, hay una parte del coste energético que tenemos que producir energías limpias y otro es debemos producir menos, es decir, gastar menos. Y para gastar menos, la única manera es la eficiencia. Y esas dos cuestiones no se han hecho ni un lado ni otro. Luego he visto como cabildos, como el de Lanzarote, por poner un ejemplo, ha apostado por tener parques públicos de energía eólica, para que el beneficio de esa energía repercuta en la administración, en lo público, en todo. Aquí no, aquí la mayoría de los parques eólicos o fotovoltaicos son, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son de las grandes compañías, las mismas que nos cobran la factura, Endesa, Iberdrola, es decir, por no nombrar a todas, pero vamos, me refiero, son de los mismos empresas, grandes empresas multinacionales que en fin, que son los que nos cobran la factura. Y luego, el tercer elemento es que tenemos unas centrales eléctricas obsoletas, es decir, Juan Grande y Ginama, son centrales que no han tenido renovación en los últimos 20, 30 años y que son obsoletas, a veces incapaces de lograr incluso la penetración de energías limpias. Por lo tanto, creo que esto tiene que tomarse de una manera integral, menos propaganda y más política, para tratar de vender bien y de intentar implantar una energía limpia que primero sea bueno con el conjunto sea bueno para el medio ambiente y para la sostenibilidad, porque es evidente que estamos ante una crisis climática sin precedentes en el mundo, pero también que sea bueno para el bolsillo de la gente, porque si no es bueno para el bolsillo de la gente, nadie lo va a entender. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo titánico, como no se ha hecho, sin precedentes, en que todas las comunidades de propietarios, que todas las viviendas, sobre todo viviendas donde hay varias familias, etcétera, tengan fotovoltaica. Eso va a ser un elemento importante. ¿Por qué? Porque eso va a provocar que haya menos dependencia de energética, y eso desde luego es un salto muy importante. Esa vía creo que se ha hecho un esfuerzo muy paupérrimo todavía. Estamos en unas elecciones, como decíamos, el 28 de mayo son las elecciones, podemos decir, que más cercana a los ciudadanos, y es real, porque votamos alcalde, alcaldesa, desde los diferentes municipios, a los cabildos y al Parlamento de Canarias, que está un poco más lejos, un poquito nomás, un par de horas, pero está ahí. La importancia de tener un representante, por ejemplo, usted que se presenta por Gran Canaria, diputado en el Parlamento de Canarias por Gran Canaria. El tener una figura de un gran canario en el Parlamento de Canarias, ¿qué supone? Bueno, vamos a ver, supone principalmente que vas a tener a un político, a una política próxima para llevar los asuntos de la isla a la Asamblea Legislativa, es decir, al centro de la política de Canarias, donde se deciden las leyes, donde se deciden las políticas en Canarias, donde se deciden los presupuestos de Canarias y, por tanto, todo lo que nos afecta, desde los hospitales, desde las políticas sociales, desde el empleo, todo lo que afecta a todos nosotros se determinan en el Parlamento Canario. Por lo tanto, es un lugar realmente importante. Es verdad que el trabajo que se hace diario en el Parlamento es menos conocido que el de un alcalde o de un presidente de un cabildo, pero es realmente determinante e importante. Además, tenemos la responsabilidad de elegir al próximo presidente del gobierno y al próximo gobierno. Y eso creo que es más importante todavía, porque vamos a tener una oportunidad única
de poder generar un cambio de gobierno después de 4 años que yo creo que han sido de absoluta desilusión. Y en ese sentido estamos muy concienciados y muy confiados en que vamos a lograrlo. En la magia dice nada por aquí, y esa es la magia que ha llevado en políticas sociales, que en este caso ha gestionado Unidas Podemos, en ese pacto de las flores que se han marchitado en políticas sociales, sobre todo, se ha secado, y lo ha sufrido todo. La ciudadanía. No se ha generado plazas sociosanitarias cuando hay una lista de espera que cada vez crece más, las demandas son más, las acciones que se pueden llevar con personas con Alzheimer y un sinfín, sobre todo que afecta a los mayores, pues en esas políticas sociales pues están todavía más alejados. Las familias todavía más, y los menores pues no lo sé. Está claro. Es decir, los 3 pilares básicos de un estado de bienestar, los servicios sociales, la sanidad y la educación, han hecho agua en esta legislatura. No hay que olvidar que la consejera de Educación que nombró Ángel Víctor Torres dimitió, o la hicieron dimitir al año y poco, y la consejera de Sanidad que nombró Ángel Víctor Torres le pasó lo mismo, la hicieron dimitir al poco. De hecho, ha habido 3 consejeros de Sanidad, en fin, varios directores del Servicio Canario de Salud. Eso es una consejería tan importante. Y en políticas sociales no ha habido cambios en la consejería porque es una de las patas que sostiene el gobierno. Si no, probablemente hubiese pasado lo mismo. Es decir, los 3 pilares básicos del bienestar, de la política de bienestar. Pero ¿por qué lo hemos tenido que sufrir todos los canarios para que ese señor siga siendo presidente del gobierno de Canarias? Porque sostiene la mayoría. Pero es que sostener esa mayoría es un alto costo que no está costando a los canarios. La realidad, y esto yo creo que todo el que escucha lo sabe, Ángel Víctor Torres es un presidente que deja ser y que bueno, que no toma una decisión ni queriendo. Es decir, él prefiere que alguien le diga cómo hacerlo que hacerlo. Él prefiere que Pedro Sánchez le dé instrucciones que tomar decisiones. Él prefiere que, en definitiva, que dimita una consejera que tomar la decisión de cesarla. Todo, es decir, desde el director del Servicio Canario de Salud que dimitió hace poco, desde la consejera de Sanidad en su momento, del consejero de Educación, ninguna fue cesada, todos dimitieron, porque él no toma decisiones, es un presidente que no toma decisiones, que está, en fin, que intenta quedar bien con todo el mundo, y eso en política es prácticamente imposible. Y esa es la realidad. Y la realidad hoy choca frontalmente. Ellos van diciendo, y lo dicen constantemente, que las cosas van bien, que tenemos más empleo que nunca, que vamos mejor que nunca, que hay más gente trabajando que nunca, etc. Pero la realidad es 70% de las familias en Canarias que tienen dificultades para llegar al final de mes. Esos son los números. Y eso es real. Es decir, la gente con la subida de la hipoteca, con la subida de la cesta de la compra, con la subida del coste energético, con la subida del combustible, la realidad no están pasándolo bien. Las familias no lo están pasando bien. A mí me preocupa realmente, eso es lo que realmente me preocupa hoy en día, lo que más me preocupa. Y no lo están pasando bien. Y te hablo no de pobreza cronificada, sino familias de todos los ámbitos, de todos los lugares y de todos los sentidos. Es decir, lo están pasando mal. Trabajadores que trabajan como el que más, que cobran un sueldo y que ese sueldo que antes le daba ya no les da. Es decir, con lo cual son trabajadores pobres. Es decir, trabajadores que el día 20 tienen que ir a ver cómo logran terminar los 10 días que quedan de mes antes de cobrar la siguiente nómina. Y eso está pasando hoy en Canarias. Y ante eso, el gobierno prefiere seguir diciendo que están mejor que nunca, que van a dejar Canarias mejor que hace 4 años, cuando no es verdad. Bueno, estarán ellos mejor que hace 4 años, pero los canarios y las canarias no lo están pasando mejor que hace 4 años. Y creo que eso es producto de alguna política social de propaganda, de que han anunciado no sé cuántas leyes, no sé cuántos contratos, que se dedican a repartir 200 euros en Navidad para las pensiones no contributivas, que se dedican, es decir, a muchas cosas de efectos, pero que no están llegando a la gran mayoría de la sociedad que lo está pasando mal. Y creo que eso es lo que hay que cambiar, y por eso es necesario que el 28 de mayo haya un cambio en Canarias para que haya un gobierno que sea consciente de cómo lo están pasando a la gente, para tener actuaciones. Es decir, no es normal que, por ejemplo, se acaba los 20 céntimos que todos disfrutamos durante este último año
del combustible, de bonificación del combustible, los 20 céntimos por litro que teníamos todos cuando íbamos a pagar la gasolina, nos decían, oye, y el descuento de los 20 céntimos. Se acaba el 1 de enero. ¿Alguien dijo algo? ¿Pasó algo? Es decir, volvemos a pagar sin bonificación. Pues, por ejemplo, nosotros lo que hemos planteado es que Canarias hay un impuesto especial del combustible que lo cobra el gobierno de Canarias, que durante el año 2023, el año en curso, se bonifique ese impuesto, que al gobierno de Canarias le sobra el dinero y a los canarios nos falta el dinero. Por lo tanto, si bonifican eso, dejan de cobrar 60 millones, a lo mejor, dejan de ingresar 60 millones al gobierno de Canarias, pero que no es mucho para ellos, porque les sobran 200, 300 millones todos los años, pero para los canarios es mucho dinero, porque estaríamos hablando pues más de 20 céntimos por litro, probablemente. Con lo cual, ese tipo de medidas que son directas, que van a afectar al bolsillo, es decir, que el dinero no esté en el gobierno, sino esté en el bolsillo de la gente, no las han tomado porque no tienen la valentía de tomarlas, por un lado, y por otro porque ellos siguen pensando que están en un mundo feliz, en el metaverso, donde dicen que las cosas van mejor que nunca. Pues que se lo diga a todos los canarios. Sí, bueno, lo están diciendo. Yo espero que todo el mundo tome nota. La verdad que lo están sufriendo y cada vez va peor, porque usted acaba de decir los 20 céntimos, pero claro, se habla de los 20 céntimos y ahora se está hablando de que como le han puesto en Europa, le han dicho al señor Putin, pues ahora te vamos a presionar todavía más y vamos a recortar, vamos a incrementar impuestos en los carburantes, por lo cual eso va a afectar en nuevas subidas en los carburantes. No, vamos a ver, la situación afecta, es decir, la situación es verdad que no es exclusiva de Canarias, es una situación derivada pues, bueno, de una guerra indeseable en Ucrania, una ilegítima guerra por parte de Rusia en Ucrania y otra serie de elementos. Pero la subida de precios no viene de la guerra, la subida de precios ya venía antes. Te lo cuentan, por ejemplo... Pero queda bien decir que es por la guerra. Claro, pero la subida de los cereales, por ejemplo, el coste de los cereales venía desde hace 2 años. Desde la pandemia se cortó la producción y una vez empieza la producción hay un sobrecoste en los cereales que afectan a todos, desde el pan hasta la comida de los animales, hasta, en fin, cualquier otro elemento que tenga una derivación de cereales. Y eso ya incrementa absolutamente todos los precios. Evidentemente eso se ve agravado con la guerra, pero ya venía ese incremento de precios. Y ante eso, lo que nosotros entendemos es que no se ha tomado ninguna medida. Es decir, están, diciendo que toman medidas, pero es que no toman ninguna medida. Es decir, no han tomado ni una sola medida reconocible para que las familias puedan estar mejor que hace 4 años, que hace 2 o que hace 3. Es decir, la realidad es que hoy lo están pasando peor. Insisto, el que cobraba antes 1.500 euros tenía un colchoncito para vivir, no sé, la que fuese, digo 1.500 como el que dice 1.200, es decir, lo que sea. Hoy ese sueldo vale menos. Y es duro eso, vale menos, porque ya no te llega a lo que te llegaba antes. Porque el incremento de las hipotecas, por ejemplo, estamos hablando de 200 euros. De 150 euros mensuales. En fin, el que tiene una hipoteca, pero es que también el que vive de alquiler también se ha incrementado los alquileres. Con lo cual, ¿qué respuesta tiene el gobierno ante esto? Ninguna. Por parte del gobierno de Canarias, plan de vivienda 0. Bueno, ellos dicen, en la propaganda dicen que llevan no sé cuántas viviendas construidas, yo no he visto ni una. No he visto, de verdad. Es decir, mira que pateo la isla. Y no hay política, es decir, yo creo que la política de vivienda hay que darle una repensada, que evidentemente hay que construir vivienda pública, pero también hay que hacer políticas para que jóvenes pues puedan acceder a vivienda libre y puedan acceder a alquileres y puedan acceder a poner más alquileres en el mercado. Es necesario hacer una repensada de la política de vivienda para que no solo sea una, sino que haya muchas opciones dependiendo de la capacidad de cada cual. Pues de ese tema tenemos que hablar largo tendido, el tiempo se nos va volando, y sobre todo en el tema de vivienda y sobre todo para acceder a la vivienda a través de los jóvenes, y queremos escuchar las propuestas de Coalición Canaria para esa demanda histórica por parte principalmente de los jóvenes. Don Pablo Rodríguez, un placer, gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y gracias por acercarnos la actualidad y hacer un balance y un análisis de lo que nos afecta a todos los canales. Un placer como siempre y encantado.
Pues cerramos esta entrevista con el candidato al Parlamento de Canarias por Coalición Canaria, don Pablo Rodríguez. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.